conmigo, vámonos haciendo. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar poniendo los elementos de alimentación como la fuente de aire comprimido, la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Listo? Y voy a controlar un cilindro de simple efecto por un tema de que se haga un poco más fácil la simulación, ¿no? Un tema cilindro de simple efecto. Y el cilindro de simple efecto se va a controlar con una válvula 3.2, ¿no? Entonces aquí tengo la válvula 3.2, ¿cierto? Controlada el cilindro. El cilindro, perdón, la válvula la voy a configurar, ¿no es cierto? De esta manera. Ya, hasta ahí. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces primero me voy acá a válvulas y en válvulas dice válvulas de cierre y control de caudal. Entonces vamos aquí. Y aquí, miren, yo tengo una válvula selectora y una válvula de simultaneidad, ¿no es cierto? Entonces, la válvula selectora, voy a hacerla primero, ¿no es cierto? Entonces, esta válvula selectora va a estar asociada a va a estar asociada esta válvula selectora a botones. En esta parte voy a conectar botones. Entonces, como quiero conectar botones, la manera de conectar botones va a ser de la siguiente forma. Hola, que no. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando tal vez? ¿Me confirman? Ahora sí. Ahora sí. Listo. Sí. Entonces, lo que les decía es que voy a conectar a estas válvulas botones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que cuando yo presione, ¿no es cierto? El botón permita el paso del aire, ¿no es cierto? Entonces, aquí vengo, esfuerzo muscular, y voy a poner estos botoncitos de aquí y retorno por muelle, así, para que cuando yo deje de presionar, se retorne automáticamente a la primera posición, ¿no? Entonces, esfuerzo muscular y retorno por muelle, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? La presión aquí, la presión que va a hacer que mi cilindro salga, no es la presión que viene de aquí, sino es la presión que viene de acá. Vamos a hacerlo bien. Ya, muy bien. Ahí está mejor, ¿no? Listo. Esa es la presión que va a hacer que mi cilindro salga. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí en realidad? Lo que en realidad yo estoy haciendo aquí es un control neumático. Entonces vengo acá y el control neumático es este de aquí. Y acá pongo retorno por muelle. ¿Ya? Entonces miren, vengo acá, control neumático, ¿no es cierto? Y retorno por muelle. Ahora, como es un control neumático, hago doble clic en la tubería y pongo conducto de control. No control principal, sino conducto de control. ¿Ya? Entonces aquí tengo una válvula selectora, miren. Tengo controlada por dos botones, ¿no es cierto? Y voy a seleccionar. Voy a simular. Entonces vengo acá, se salió el cilindro, pero no está regresando, ¿no es cierto? Ya dejé de presionar, miren, dejé de presionar, pero no está regresando. Vamos otra vez. ¿Qué está pasando? Presioné y dejé de presionar, pero no está regresando. ¿Saben cuál es el problema? Vamos otra vez. Miren, hasta ahí lo que está en color turquesa es que son vías de aire que no están llenas de aire comprimido, no están llenas de aire a presión. Miren, cuando yo presiono, esta vía se llenó de aire comprimido, movió esta de acá, pero el aire que está aquí comprimido no tiene por dónde regresar, sino que se queda atrapado aquí.
Entonces, miren, está atrapado el aire ahí. ¿Qué necesito? Necesito que esta válvula y esta válvula sean vías que tengan desfogue. Entonces, miren, ahora sí, si yo tengo desfogue, de seguro la presión ya no se va a quedar atrapada. Aquí pongo desfogue. Aquí pongo desfogue. Aquí pongo el botoncito. Y aquí pongo retorno por muelle. Aquí pongo el botoncito y retorno por muelle. Entonces, miren, ahora sí tiene que funcionar bien. Presiono, sale, ¿no es cierto? Miren, mientras tengo presionado, sale. Está bien, ¿no? Suelto y vuelve a su punto. Presiono, sale. Entonces, ¿qué es lo que me sirve esta válvula? Y vamos a controlar, vamos a comprobar la tabla vamos a controlar la tabla, ¿cómo es? La tabla de verdad de esta válvula. Puedo acceder por este, puedo acceder por los dos, ¿cierto? Si presiono los dos, igual va a salir, ¿no es cierto? Si ninguno de los dos se presiona, no va a salir. Si presiona uno de los dos, sí va a salir. Si presiono uno de los dos, sí va a salir. Presiona el otro, sí va a salir. Si presiono los dos, igual sale, ¿no? Entonces, dejo de presionar y no sale, entra, ¿no es cierto? Entonces, esta es una compuerta OR, ¿no es cierto? Es una compuerta OR, tal cual como nosotros la conocemos, es una compuerta OR. Tiene que estar activado por lo menos uno para que salga o se active la secuencia, ¿ya? ¿Para qué me sirve este? ¿O cuál es la utilidad de este? Digamos que ustedes tienen una fábrica, ¿no es cierto? Ustedes son dueños de una fábrica donde tienen un circuito neumático y necesitan activar el circuito o la secuencia neumática, ¿no es cierto? En diferentes puntos. Entonces, como para no tener que ir hasta un determinado espacio, ¿no es cierto? A caminar tantos metros, ¿no es cierto? Y activar una secuencia y después volver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo poner dos botones, ¿no es cierto? En diferentes lugares. Puedo poner un botón en la entrada y puedo poner un botón en la salida. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Puedo activar la secuencia o puedo activar el cilindro desde dos puntos diferentes, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones de esta válvula. Ahora, si tienen alguna pregunta, así es como funciona esta válvula. Sí, que como le conecto de la válvula de arriba, debajo del pistón, a la compuerta OR que simulábamos, a la válvula que simulaba la ¿Esta de compuerta OR. aquí? Sí. Ya, esta de aquí simplemente le cogí y le moví hacia acá. Para hacerle una válvula, perdón, para hacerle una cañería de control o un conducto de control, hago doble clic y ahí escojo conducto de control. Y ya, se me pone así. ¿Y cómo le puso el símbolo para la válvula esa para que sea ese Aquí, ahí? Ah, neumático ya. eléctrico, ahí, neumático. ¿Ya? Ok, gracias. Sí. Listo. Muy bien. Esa es la válvula selectora, ¿no? Selectora. Entonces, ¿qué quiere decir una válvula selectora de circuito? Que prácticamente yo puedo prender este cilindro, puedo activarlo desde dos puntos diferentes, ¿ya? No tiene mayor ciencia, no es más difícil de usarlo, es bastante útil, ¿no? Como les decía, es una válvula que antes sí se usaba como para automatizar procesos neumáticos con neumática, pero ahora se usa más que todo como esa aplicación, ¿no? Para seleccionar dos puntos diferentes de donde yo quiera usar. Bien, voy a borrar esto y voy a poner la otra válvula, la válvula de simultaneidad, ¿no es cierto? La voy a conectar en los mismos puntos y vamos a ver que esta válvula, en cambio, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esta válvula funcione? Es una compuerta AND, ¿no es cierto? Para que esta válvula funcione,
tienen que las dos válvulas estar encendidas, los dos botones estar presionados, si no, no funcionan, ¿no? Entonces vamos a ver, si presiono uno, no funciona. Si presiono el otro, no funciona. En cambio, tengo que tener los dos botones presionados y ahora sí funciona, ¿no? Entonces, así es como funciona esta válvula de simultaneidad. ¿Ya? Así es como funciona. Si yo presiono solamente uno, no funciona, pero si presiono los dos, sí. Si dejo de presionar uno, deja de funcionar. Tengo que tener los dos presionados para que siga funcionando. ¿Ya? Esas son las dos válvulas. La una es una compuerta OR, la otra es una compuerta AND. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta simulación, a estas válvulas que acabamos de explicar? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a, al funcionamiento, con respecto a la aplicación de estas válvulas? ¿De FluidSync, Inge, o FluidSim. no? Sí, No creo en lo personal. sí, ese es FluidSim. El, el, el instalador, si no lo tienen todavía instalado, el instalador está en Drive, en Google Drive. Por ahí revisen el chat y van a encontrar el link, ¿no? De dónde se pueden descargar el instalador, dónde lo pueden descargar, dónde lo pueden encontrar. Inge, Ujú. así para estos, cuando hacemos esto, también se puede hacer para hacer el control así como hacíamos de los circuitos grandes. Sí, Ya, sí, sí. le hago la pregunta porque en el trabajo que hicimos, ahí también era con eso con lo de control. Ahí nosotros lo que debíamos hacer era, usted utilizaba el botón y el retorno por muelle. Nosotros sí podíamos dejarle con el normal que hacíamos, ¿verdad? Para poner las X, Y y así. Sí, 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 ustedes sí podían. Bueno, en el Ya, ya. examen no les tomé lo que es retorno por muelle, sino solo les puse para que tengan solenoides en los dos puntos, ¿no? Bien, Inge, una pregunta. Y dígame. con referencia al taller, el último taller que nos envió eso de la retroalimentación de las válvulas, en este caso, ¿qué únicamente teníamos que añadirlas o teníamos que hacer otras cosas más aparte? Solo Añadir. añadir. Ah, ya. Solo añadir. Entonces, Que por yo ejemplo, en mi caso quería dejarlo en un 50% porque decía a velocidad media y yo le configuraba el 50, pero hacía a lo que ya trabajaba, a vuelta se volvía 100% y entonces no sabía por qué. ya. Ya, bueno, vamos a ver. Pasa lo mismo conmigo, ¿no? O sea, es un problema de Simulink. Es posible que el crack no sea el adecuado, porque recuerden que Simulink es pagado. Entonces, vamos a hacer, voy a comprobar que tengo el mismo problema suyo, John. Sin embargo, vamos a ver. Quiero ver esa válvula de aquí. Voy a poner un poquito de zoom. Esa válvula de aquí. Recuerden que esa es una válvula antirretorno, es una válvula check, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la pongo aquí? Entonces, voy a hacer salir, ¿no es cierto? Voy a hacer entrar y miren, es una válvula antirretorno. En este caso está mal utilizada porque no me permite que el cilindro regrese, ¿no es cierto? En este caso, tiene toda la razón. Cuando el cilindro intenta regresar, el aire lo que hace es empujar un poco más la bola para que se haga un sello completo y el aire quede totalmente atrapado en esta tubería, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo a esta válvula la pongo al revés? ¿No es cierto? Si a esta válvula yo la pongo al revés, ¿qué va a pasar ahí? ¿Alguien me dice qué pasa? No va a llegar
presión o aire al cilindro. Muy bien. El cilindro no va a salir, ¿no? Entonces, un poquito para ver el funcionamiento de esta válvula. Ahora, por ejemplo, pongamos esta válvula de acá. Esta es la válvula general, ¿no es cierto? Esa es la bidireccional, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerla ahí. ¿Qué es lo que va a hacer esta válvula? Al ser bidireccional va a controlar la carrera o la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Entonces miren, esperen, ya. Entonces miren, aquí es donde John dice, ¿no es cierto? Yo quiero ponerle, digamos, al 10, al 15, 10% le voy a dejar, ¿ya? Plin, está en el 10%, ¿no? Muy bien, dejo en el 10%, vengo, presiono un botón, presiono el otro botón, y de repente, no, se quedó en 10%. Sí se quedó, esa sí se quedó. Miren. Bueno. Con la antidireccional pasaba eso. Ya, listo, sí, con la unidireccional. Eso. Entonces, esta válvula lo que me va a controlar es la carrera de salida y la carrera de entrada, ¿no? La carrera de salida y la carrera de entrada. Entonces, tanto como cuando sube el aire, como cuando el aire desciende, ¿no es cierto? Miren, en los dos sentidos, esta válvula va a regular el caudal, ¿ya? Esa válvula va a regular el caudal. Ahora, miren, voy a borrar esa válvula y voy a poner esta válvula de aquí, que es una válvula reguladora de caudal, pero en un solo sentido. Y aquí la pregunta es, si yo la pongo así, ¿qué va a controlar? ¿La carrera de salida o la carrera de entrada? Cuando el aire esté subiendo, es decir, esté yendo en este sentido, el aire por aquí no puede pasar, ¿no? Porque está haciendo un sello esta bola, es decir, está presionando para que se haga un sello. Tiene que regularse aquí. Entonces, cuando el aire sube, lo que va a controlar es la carrera de salida. Pero cuando el aire regresa, cuando el cilindro regresa, el aire viene por aquí, ¿no es cierto? Y ahora sí, por aquí sí puede pasar, ¿no? De hecho, eso lo vamos a ver. Pongan atención solo en esta válvula de aquí. Vamos a ver a la salida. ¿Qué pasó a la salida? No pasó nada, ¿no? Pero miren al regreso. Miren esta válvula de aquí a ver qué pasa. ¿Sí vieron? Otra vez. ¿Sí vieron cómo se levantó esta bola y el aire pasó por aquí? No sé si se dieron cuenta. Ahí está. Sí, sí. Ya, así es como funciona esta válvula. Y aquí sí hay un pequeño error, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, es un error de programa. Si yo le pongo en 10, vamos a cerrar. Y de repente, miren, se vuelve así. No control, o sea, esa válvula de aquí tiene un pequeño error. No sé si, eso les digo, no sé si es un error de, no sé si es un error del crack o es un error tal vez ya del programa, ¿no? Pero eso serían las válvulas que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? De mi parte no. Muy bien. Joana, No, sí está entendido la simulación. muy bien. Yo Jennifer, sí entendí. muy bien. Milton, Yo también sí entendí. muy bien. Johnny, Sí, Inge. Stalin está aquí. Bien.